Con su venia, ciudadana presidenta. Adelante, diputado. Buenos días, público presente, medios de comunicación. Agradezco la presencia de los miembros de Hermanas Mayores, Sembradoras de Derechos, el MANSED, por su asistencia a esta sesión del día de hoy. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años residentes en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y que reforma y adiciona la ley de los derechos de los adultos mayores del Estado de Hidalgo, que presenta el diputado Efraín Salazar Pérez, representante del partido Morena en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. El que suscribe Efraín Salazar Pérez, diputado de la 63 legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por parte del partido Morena, en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, segundo, y 24, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto en el que se crea la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años residentes en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y que reforma y adiciona la ley de los derechos de los adultos mayores del Estado de Hidalgo conforme a la siguiente exposición de motivos. En México prehispánico, los denominados Yec, Huehue, es decir, los ancianos, tenían un rol predominante en la sociedad. Según el historiador Miguel León Portilla, para la sociedad prehispánica, la Huehueyot senectud no implica necesariamente un estado de decrepitud perdida de las facultades por efecto de la edad, ya que la larga experiencia de que se descubre en ello es la raíz de soberanía en México prehispánico. Esto es permitente dar consejos, amonestar en el seno de la familia a los más jóvenes. Se afirma entonces en el anciano manifiesta a la sociedad lo que aconteció en tiempos antiguos. En verdad, en el contexto del mundo náhuatl, corresponde a los ancianos preservar y comunicar las tradiciones, y por lo que toca a la referenciada anciana, es ella el corazón, el alma de la casa, el resculto de hogar. Por lo mismo bien puede tenerse como custodia, guardián de los más preciados en la existencia unitaria de la familia. Sin embargo, esta tradición de referencia y respeto del México prehispánico hacia la senectud se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. La implementación del modelo neoliberal en México, un modelo completamente utilitarista e individualista, ha ocasionado a cada vez más personas de la tercera edad se encuentran en situaciones de abandono, pobreza, miseria y hambre. De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2014, la población en edad de 65 años y más que vivían en situación de pobreza a nivel nacional asciende a 4.2 millones de personas, es decir, el 45.9% de la población total de este sector que no alcanza a comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria cada mes, mientras que casi 800,000 viven en situación de pobreza extrema. 8.5% y
23.4 millones de situaciones de pobreza moderada, 37.4%. Debido a la falta de estadísticas a nivel estatal por parte del CONEVAL, se realizó una estimación de personas con edades de 65 años y más que podrán vivir en situaciones de pobreza en Hidalgo, calculada con base a una proporción de promedio nacional de acuerdo a las estimaciones 2010-2030 del Consejo Nacional de Población, CONAPO, arrojó que al menos el 89.658 personas podrían estar viviendo en situación de pobreza en Hidalgo, es decir, casi 90.000 personas, de las cuales 16.603 personas estarían viviendo en pobreza extrema y 73.055 personas en pobreza moderada. El panorama se complica aún más si consideramos que a nivel nacional, según el CONEVAL, el promedio de personas en situación de pobreza es de 46% contra 54.6% que tiene Hidalgo. Estaríamos hablando al menos de 100.000 personas mayores de 65 años en situación de pobreza a nivel estatal. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su numeral número 1, menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez o otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Por su parte, la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, firmada en México, que por lo hace vinculante de origen, hace hincapié en que un entorno político, social y económico pacífico, establece y propicio constituye la base fundamental que se permitirá a los estados atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y en la erradicación de la pobreza. Continuando la Declaración de Roma, la pobreza es una causa importante a la inseguridad alimentaria y en el progreso sustentable de su erradicación es fundamental para mejorar el acceso a los alimentos. Y por eso que entre sus resolutivos vinculantes para todos los estados firmantes está el aplicar político que tenga por objeto de erradicar la pobreza y la desigualdad y mejorar el acceso físico y económico de todos en todo momento a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados y unos y su utilización efectiva. Asimismo, el primero de los objetivos de desarrollo, el milenio impulsados por la ONU y que también tiene el carácter de vinculante para México, plantea erradicar la pobreza extrema, el hambre a nivel mundial. Finalmente, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su tercer párrafo, menciona que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Por lo tanto, es menester y responsabilidad del Estado emprender políticas públicas enfocadas a la redistribuir el ingreso de los sectores más vulnerables de la población, a fin de reducir la brecha de desigualdad económica existente en la entidad y generar mejores condiciones de vida de la población
En general, la iniciativa de ley de hoy presento cumple con este doble propósito. Podría pensarse que las políticas públicas de desarrollo social emprendidas a nivel nacional y estatal cubren estas demandas de apoyos a la población más vulnerable. No hay nada más falsos que estos los programas emprendidos por los ejecutivos federales y estatales. Son discriminatorios e incluyentes, puesto que para ser beneficiario de los programas establecidos actualmente es necesario completar una serie de requisitos que aún cumpliéndolos no existe la garantía de ser incluido en el programa social debido a las restricciones presupuestales existentes. Cabe recordar, además de que todos estos programas sociales son utilizados en tiempos electorales para coaccionar el voto y comprar la conciencia del electorado. La dinámica de este aquí presentes conocidos, el acceso de estos programas es condicionado a cambio de una credencial de elector de sufragio a favor de un determinado partido o coalición de los muchos que hay representados en este Congreso. Y aún así, al acceder al poder lucrado perversamente en la necesidad de la gente, se atreven a nombrarse representantes populares. Adicionalmente, existe una gran estructura burocrática que representa una gran carga a las finanzas públicas que diseña, analiza, califica y entrega este tipo de apoyos en muchas ocasiones. Estas estructuras tienen un cargo, el erario mayor que el costo total del programa. Por citar un ejemplo, según el presupuesto de egresos 2016, el gobierno del estado de Hidalgo destinó 60 millones de pesos al programa Beneficio Alimentario Provea. De estos 60 millones, 40 millones 400 mil pesos fueron destinados a la operación del programa, es decir, a la estructura burocrática. Se queda en las 2/3 partes del recurso asignado para la operación del programa, es decir, como siempre, nos sale más caro el caldo de las albóndigas. Al plantear políticas públicas universales, rompemos con esta dinámica, puesto que no existe un aparato burocrático alrededor de los programas debido a lo que sería necesario emplearlo, dando el carácter y forma de operativo propio del programa. Esto no es irresponsable de las finanzas públicas, ni son políticas paternalistas, tal y como los sofismas neoliberales se han hecho pensar a la opinión pública y a la mayoría de la población la experiencia obtenida derivando de las políticas públicas del estado de bienestar en Europa demuestran que a la mayor distribución del ingreso y mayor reducción de la pobreza. Por ello, este programa plantea el diseño de la política social enfocado a adultos mayores al crear un programa universal que beneficie a todo un sector de la población y por otra parte rompe la dinámica de un empobrecimiento gradual a la población, que ha terminado el deterioro económico y social de las clases menos favorecidas y generado nuevas perspectivas de desarrollo de la etapa final de la vida. El costo total del programa de la pensión universal para adultos mayores de 68 años que residan en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo sería para el año 2017 de 1.140.540.000
25.485 pesos, y según las estimaciones que hemos realizado, considerando una inflación de 3.5% anual, aunado al crecimiento poblacional natural, sería de 1.217.164.407 pesos para el 2018, que podría salir de recortes a diversos rubros del gasto corriente de la administración pública estatal, que no son prioritarios para el desarrollo de la entidad. Esto significa renunciar a privilegios con los que cuenta en la administración pública estatal. Significa que el gobernador y sus allegados paguen sus cuentas de celulares o compren su periódico, pero no al costo del erario. Significa darle sentido al ejercicio público en beneficio de todos y no de una pequeña minoría. Significa empezar a reconstruir nuestro tejido social y garantizar un mejor ingreso y calidad de vida a las personas de la tercera edad. Rechazar la presente iniciativa bajo el argumento de una falta de recursos significaría ser hipócrita, pues mientras el Ejecutivo destinó para el 2016 poco más de 34 millones de pesos para el mantenimiento de vehículos, solo destinaron a la Secretaría de Salud casi 7,000 pesos anuales para la instalación de reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médica de laboratorios, o a la Comisión de Agua y Alcantarillado del Sistema Intermunicipales, solo 28,000 pesos para el mantenimiento e instalación de equipos y herramientas para suministro de agua para todo el año. La implementación de esta política pública tendría un beneficio para aproximadamente 167.634 personas mayores de 68 años para el 2017, y para 2018 este beneficio se ampliará a 172.842 adultos mayores para 2018. Sin embargo, para esta política tenga efecto, debe ser integrado. Por tal motivo, dentro de la iniciativa con proyecto de decreto que se presente el día de hoy, se considere una reforma adicional a la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, que considera ampliar los beneficios para este sector de la población. En materia de movilidad y transporte, es necesario que las personas de la tercera edad cuenten con un descuento aplicable y efectivo a cada viaje realizado por la entidad, independientemente de la cantidad, frecuencia y tipo de transporte utilizado para tal efecto. En la presente iniciativa se propone el descuento que el transporte público y la excepción de pago en el sistema integrado de transporte masivo de Hidalgo a aquellas personas que cumplan con los límites establecidos en la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo. Asimismo, dentro de las modificaciones establecidas en la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, se establece como facultad de la Administración Pública Estatal para realizar convenios con la iniciativa privada a fin de instrumentar promociones y descuentos, la adquisición de bienes y servicios dentro de la entidad en beneficio de los adultos mayores, así como implementar descuentos en el pago de derechos en los servicios públicos que presta el gobierno a las personas de la tercera edad. Al realizar estas políticas vinculadas a la pensión universal para personas mayores de 68 años
Conseguiremos ampliar el ingreso de este sector de la población al reducir la carga que representa el gasto en transporte, en la adquisición de bienes y servicios con terceros y en el pago de derechos al gobierno. De esta forma se implementarán medidas para detener el empobrecimiento de la población adulta mayor y se podrá comenzar a revertir este fenómeno económico y social. Es importante señalar, además, que aunque el planteamiento es que el Estado asuma su papel histórico, moral con los adultos mayores, garantizamos el acceso a una mejor distribución del ingreso y beneficio que ayude a reducir la brecha de desigualdad económico en que vive este sector de la población. Es necesario concientizar y crear una estrategia que involucre al Estado y la familia, institución fundamental de la sociedad, con el fin de ofrecer una mejor calidad de vida a las personas de la tercera edad. Por lo anterior, expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a la consideración del Pleno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo el presente decreto, porque se crea la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 68 años residentes en el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, y que reforma y adiciona la ley de los derechos de los adultos mayores del Estado de Hidalgo, dando en el recinto legislativo del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 8 días del mes de noviembre del año de 2016. Atentamente, diputado Efraín Salazar Pérez, representante del Partido Morena. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, diputado. Solicito a la Secretaría turne la iniciativa a la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen correspondiente. Enseguida, solicito al diputado